Bueno, grabo este videito de inflamación porque leen de cualquier lado menos el Robbins, así que es más o menos un resumen armado con todas las cosas de la teórica y un poquitito más profundidad del Robbins, cosa que con eso anden bien. Entonces, este primer video es para hablar de lo más básico, de lo básico de inflamación, y después en los siguientes videos vamos a ir completando las ideas y extendiéndonos en profundidad. Entonces primero tenemos que manejar ciertos conceptos, ¿sí? Primero vamos a decir que es una respuesta a una agresión al proceso inflamatorio. Ahora, si es una respuesta, imaginémonos que esta respuesta es un llamado telefónico. Entonces primero tenemos que tener a alguien que nos esté llamando por teléfono. En ese caso, la persona sería la agresión. Entonces, ¿qué tipos de agresiones podemos tener? Y lo más frecuente son infecciones y toxinas microbianas que producen las infecciones. Después, por otro lado, súper frecuente tenemos traumatismos, agentes físicos y químicos, la necrosis, que acuérdense siempre, la necrosis despierta un fenómeno inflamatorio, y los cuerpos extraños. Entonces, ¿qué puede pasar a este nivel? Puede ser que ustedes se vuelvan locos y atiendan solos el teléfono. Entonces ahí sería una lesión autoinmune. Bien, sigamos definiendo. Hemos dicho que es una respuesta. Esta respuesta es dinámica. ¿Por qué? Porque se produce en distintas fases. Vamos a dividir los videos también según las fases. La primera fase que vamos a ver hoy es únicamente la fase vascular. También decimos que se produce en la microcirculación. Eso es importantísimo. Es la palabra más importante de todas estas que tienen aquí anotadas. ¿Por qué me interesa que quiero que se acuerden eso? De que se acuerden esto, porque siempre el proceso inflamatorio se va a dar en un tejido vascularizado. El vaso sería el teléfono, ¿sí? Si no tenemos teléfono, no hay forma de que atendamos el llamado. Acuérdense, el teléfono sería el medio, el vaso, ¿sí? Sin el vaso no pueden llegar todos los mediadores de la inflamación. Entonces, si el tejido es no vascularizado, no se produce una respuesta inflamatoria. O, en caso que haya una disminución de la vascularización, va a estar alterado el fenómeno inflamatorio. Esto es importantísimo, muy importante en ciertas patologías, ¿sí? Entonces, después también decimos que es protectora. Ahora, ¿cómo hace para protegernos? Y podemos hacer tres cosas. O destruimos la noxa, o la aislamos, o diluimos el agente etiológico. Bien, ahora, por último, una vez que hemos destruido, hemos aislado, hemos diluido el agente etiológico, tenemos que reparar el daño causado. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Es un proceso dinámico que se produce a nivel de la microcirculación en respuesta a una agresión, desencadenando fenómenos vasculares, humorales y celulares para destruir, aislar o diluir la noxa y reparar el daño causado. Entonces hemos dicho que hemos hablado de noxas, ¿sí? ¿Cuáles son las noxas? Virus, sí, la música esta que la verdad que es bastante buena. Son distintos los virus que producen noxas, pero este me gusta ponerlo. Traumatismos, agentes físicos como las radiaciones alfa, radiación beta, radiación gamma, agentes químicos, sí, ahí tenemos muchísimos agentes, hasta el oxígeno podría ser un agente químico que produzca una reacción inflamatoria. La necrosis, sí, ahí se ve un preparado con hematoxilina eosina donde se ve toda necrosis. Reacciones inmunitarias, donde aquí pongo como autoinmune el osito cortándose la cabeza. Y cuerpos extraños, lo tengo a Robocop porque no sabía bien qué imagen poner. Hemos dicho que se produce una agresión frente a una noxa y que es dinámico, o sea que tiene fases, ¿sí? Y también hay tipos de inflamación. Dentro de estas fases tenemos que imaginarnos una balanza, ¿sí? Esa balanza de dos platillos, en el cual vamos a tener tres fases. Una fase de agresión, donde la noxa predomina sobre el huésped, o sea que la balanza se vuelca hacia la noxa. La noxa es más pesada que lo que sería el huésped. Después, en una fase de reacción, la balanza se equipara, y en una fase de resolución, el huésped es el que predomina sobre la noxa. Después de hablar de fases, vamos a clasificar el proceso inflamatorio. Entonces, la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica.
¿Según qué? Según el tiempo de evolución. Las agudas generalmente duran entre 24 y 48 horas. Y las crónicas son más prolongadas. Ahora, algo importante. Generalmente las crónicas comienzan como inflamaciones agudas. Es decir, que para que algo dure más de 24 horas, primero tiene que haber durado 24 o 48 horas. ¿Sí? Es una pelotudez, pero por ahí uno no se lo imagina. Y hay ciertas excepciones, como ciertas inflamaciones crónicas del pulmón por ciertos agentes químicos como silicatos, ¿sí? Que producen una inflamación que comienza siendo crónica, no produce inflamación aguda. Ahora, ¿qué es lo más importante que quiero que les quede en ese gran cerebro que tienen? Que la inflamación aguda, la célula que predomina es el polimorfo nuclear. Y en la inflamación crónica es el macrófago. El macrófago siempre contestan el linfocito. No, el linfocito no es la célula que predomina en la inflamación crónica y no es la célula típica de la inflamación crónica. Es re importante, se encuentra en todas las inflamaciones crónicas, pero la célula más importante es el macrófago. Y algo importante también es que el linfocito puede actuar también en ciertas inflamaciones agudas, sobre todo en las inflamaciones que son de origen viral. Por ejemplo, ahí tenemos esta imagen que ¿qué es? Bien, primero lo identificamos como una biopsia de órgano, ¿sí? Puede ser una biopsia de órgano según parcial o total, según qué idea tengan. Para mí es una biopsia de órgano parcial, ¿sí? Ahí lo que están viendo es el apéndice, donde lo que se ven son vasos bien congestivos, son distintos tipos de apendicitis. Acuérdense que el sufijo para inflamación siempre es itis, ¿sí? Apendicitis, colicistitis, gastritis y estomatitis, ¿qué es? La inflamación del estómago es gastritis, ¿sí? Estomatitis es la inflamación de la boca, de la cavidad oral. Entonces, fíjense aquí, este proceso inflamatorio es un proceso agudo. Después en el práctico vamos a ver cuál es la fisiopatología de esto. Pero acuérdense, la apendicitis es siempre aguda, no existe apendicitis crónica. Y aquí tenemos una colecistitis, o sea, la inflamación de la vesícula biliar. Esta colecistitis es crónica. ¿Por qué decimos que es crónica? Vean toda la degeneración que tiene esta vesícula y además ven el espesor de la pared de la vesícula, ¿sí? Esto es algo mucho más crónico. Bien. Entonces, habíamos dicho que era un proceso dinámico frente a una respuesta. Esta respuesta puede ser a nivel vascular, humoral y celular. Ahora únicamente nos vamos a centrar en la respuesta vascular. Entonces, lo primero que va a pasar es una vasoconstricción chota que a nadie le interesa. Y después sí una vasodilatación. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta vascular? El objetivo de la respuesta vascular es hacer que los elementos que intervienen en la inflamación lleguen hacia el sitio de la lesión. Entonces, primero una vasoconstricción, que a nadie le interesa, y después una vasodilatación. Es importante todos los fenómenos moleculares que se producen, que llevan a la vasodilatación, no los joden con eso, ¿sí? Únicamente sepan que el principal agente vasoactivo, o sea, el pequeño aquí, el que maneja todo, es la histamina y el óxido nítrico. Eso es lo único que les pueden llegar a preguntar. Acuérdense, los vasodilatadores que actúan en la fase de vasodilatación, en la primera fase, el óxido nítrico y la histamina. Bien, después de vasodilatarse, el capilar tiene que aumentar su permeabilidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tienen que llegar los elementos hacia la sangre. Entonces, una vez que llega al vaso, tiene que salir del vaso. Entonces, para eso aumentamos la permeabilidad. Hay varias teorías de cómo se aumenta la permeabilidad. Ahora, lo importante antes de ir a ver eso es que primero se aumenta la permeabilidad, se produce la salida de un líquido que es rico en proteínas. Entonces, si uno pierde líquido, quedan todos los elementos formes que se concentran, ¿sí? Imagínense, si la sangre es líquida y sale todo el líquido, lo que queda es algo mucho más viscoso. La sangre se vuelve bien espesa y entonces decimos que hay éstasis sanguíneo. Entonces, como hay éstasis sanguíneo, los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, o sea, tan ignorantes,
van a ir para la periferia, después se van a unir al endotelio y va a pasar toda una fase que vamos a ver en un próximo video. Ahora sí, lo importante. ¿Cómo hace el capilar para aumentar su permeabilidad? Por un lado, la célula va a producir la constricción de la célula, ¿sí? De la célula endotelial. ¿Cómo? Bien, esto es algo un poquitito complejo. El que se encarga de hacer esto es la histamina, donde la histamina actúa a nivel de receptores intracelulares que producen fosforilación de proteínas contráctiles. ¿Y cuál es la proteína contráctil? La miosina, ¿sí? Entonces la histamina actúa sobre la miosina se contrae y se produce una formación de hiatos entre las células endoteliales. Se forman orificios en el vaso. Ahora, ¿es solamente la histamina la única capaz de hacer esto? No. Es la reina del baile, pero no está sola en este proceso de formación de hiatos. También la acompañan en el sentimiento la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Después tenemos otros mecanismos como puede ser agresión directa, lesión dependiente de leucocitos, transitosis aumentadas y fragmentación y formación de nuevos vasos sanguíneos. Lo que más quiero que se acuerden es de la formación de estos orificios o de estos hiatos producidos por los mediadores químicos. Entonces, resumimos todo lo que es el fenómeno vascular en una vasoconstricción pasajera, una vasodilatación donde actúa principalmente histamina, aumenta la permeabilidad vascular, que hemos visto cómo se produce, como sale líquido, hay una hemoconcentración, aumenta la viscosidad, se enlentece la sangre y se produce el éxtasis sanguíneo. Bien, ese es el fin del primer video. Ahí les pongo una foto del laboratorio de Beckman, no sé si se acuerdan. Listo.